Pues yo empecé en el jardín de mi casa de San Sebastián haciendo cortos desde muy pequeño, con 10 años, y hacíamos cortos que transcurrían en Vietnam con niños de 10 años. O sea, imaginaos a niños con voces aflautadas, con metralletas de juguete, y los títulos, claro, no grabábamos sin guión, o sea, igual que el plan solía ser a veces alquilar una película para verla, ir a jugar a los recreativos, de vez en cuando lo que hacíamos es rodar cortos con la cámara que había comprado mi familia. Y hacíamos, lo mejor que ha quedado de eso son los títulos, no sé, pienso que se llama alguna Alto Voltaje, Comando Águilas Rojas. Luego nos metimos en el mundo de la comedia haciendo uno que se llamaba Un fantasma super guay. Y Un fantasma super guay era como una especie de plagio de Beetlejuice, porque lo que plagiábamos era las películas que veíamos en el cine, nos gustaban, y luego les hacíamos una especie de versión casera. Un fantasma super guay fue también que hicimos Un fantasma super guay 2, que era todo más grande, más espectacular. ¿Debido al éxito de la primera? Debido al éxito en mi casa de la primera, pero de vez en cuando también lo poníamos en el colegio, lo poníamos en clase y cosas así, hacíamos esos cortos y fue yendo como más en serio. Luego me hice un poco gótico, siniestro, un poco lo que luego sería ser un emo, y hice un corto que se llama Sangre Suicida, donde salían todos mis amigos suicidándose. Pero tranquilos, todos los chavales tenemos esa época un poco siniestra y oscura. Y poco a poco pues se fue profesionalizando, y cuando digo profesionalizando no me refiero a que fuera más llamativo todo, sino que al principio lo hacíamos sin guión y luego de repente había una cosa que había un guión. ¿Cómo te fuiste un poco orientando? Porque tenías un gusto muy ecléctico como cinéfilo, pero te vas orientando un poco hacia la comedia a la hora de dirigir tú mismo, ¿no? ¿Cómo te vas orientando hacia ese género? Pues fue bastante por casualidad, porque yo sé conocer que antes os estaba hablando de los cortos estos caseros que hacía, y evidentemente eran malos, pero tenían cierto encanto. Los horribles son los que intentaba hacer como más en serio cuando estaba en la universidad, ¿no? Y eran, pues intenté hacer un thriller, luego una comedia más tipo Woody Allen, y eran espantosos. O sea, mis amigos me decían, Borja, eres muy majo pero tienes muy poco talento, y cosas así. Y de repente pasó algo que en realidad creo que es un tópico, y es algo que se dice siempre y que parece ya mentira de tantas veces que se dice, pero es verdad, que es escribir sobre lo que conoces, ¿no? Y la verdad es que cuando empecé a fijarme en cómo es mi familia, en detalles de la vida cotidiana, la cosa empezó a funcionar, y siempre lo que más me ha gustado que he hecho tiene que ver con eso. También es cierto que precisamente yo creo que mi generación hemos estado bastante marcados por algo que afortunadamente luego me he dado cuenta que no era tan importante, y es que estábamos todos obsesionados con debutar muy pronto y encima hacer una película que sea como Ciudadano Kane. Es decir, que no es culpa de Amenábar, pero justamente cuando yo empecé a estudiar, Amenábar arrasó en los Goya a los 23 años, y era como pensábamos todos los de mi clase, es que si no debutas con una película que gana tropecientos Goya, eres un fracasado. Ya sé que suena muy radical, pero un posadolescente que estudia cine no es la mente más clara del mundo, que se puede decir. Entonces, sí que yo creo que todos hemos vivido un poco el síndrome de vamos a darle muchísimas vueltas a lo que vamos a hacer antes de dirigir una película. De hecho, Pagafantas fue un poco por casualidad, ¿no? Fue cuando me quité un poco ese complejo de, bueno, da igual, voy a hacer una comedia generacional, y esa es la razón. Entonces, sí que en ese tiempo la combinación con trabajos en televisión, porque luego empecé a hacer Vaya Semanita, un programa de la tele vasca, que ahí además conocía a muchísima gente con la que trabajo después, pues Gorka Ochoa, que es el protagonista de Pagafantas, los actores, o Santi Ugalde, o gente así, y sobre todo a Diego San José, que ahí le conocí, que era el coordinador de guión cuando yo dirigía, y es el guionista de las dos películas que he hecho, y seguimos trabajando juntos. Es decir, que también yo ahí encontré en la tele encontré bastante felicidad, porque estaba haciendo un programa que me gustaba mucho, que era Vaya Semanita, y la verdad es que fue cuando en realidad también el tema del humor me enganchó bastante. Yo aterricé ahí un poco de rebote porque buscaban a alguien que lo dirigiese, y la verdad es que me llamaron ahí para hacer un piloto, y la cosa luego fue creciendo, ¿no? El programa fue teniendo éxito y fue creciendo. Pero la verdad es que un poco por la pregunta de antes, ahí fue donde fue bastante enganchoso lo de que podía ser muy gracioso intentar ser gracioso. ¿Cómo viste todo el tema de ese gran circo que es un poco todo
lo que es el Oscar, la nominación, la gala, todo esto? Pues fue bastante marciano, o sea, quiero decir que imaginaos, o sea, a ver, yo era un crío, esto fue ya hace hace 5 años, y claro, no has empezado tu carrera, ¿no? Estás haciendo, pues eso, estás haciendo Gran Hermano, cortos y cosas, y de repente estás en los Oscars nominado. Con lo cual tienes una sensación un poco de fraude, ¿no? O sea, como de esto cuando yo era pequeño es a lo que aspirabas de siempre, ¿no? Como diciendo, los Oscars, no hay nada más grande y todo eso, y de repente estás ahí. Entonces, era un poco, la verdad es que lo noté de manera un poco marciana. Sí que fue divertido porque además nos fuimos a Los Ángeles como 30 amigos. Imaginaos una banda de 30 Paco Martínez Soria en Hollywood. Era un poco así, pero y era como muy desbocado de decir, ¿qué estamos haciendo aquí? Esto es muy raro, esto es muy extraño que estamos aquí con un corto nominado al Oscar y todo eso. Y la verdad es que divertido, pero claro, cuando volví era como la vida sigue. O sea, quiero decir, siempre me lo tomé como una especie de paréntesis, ¿no? No como una puerta a algo, sino un paréntesis de, bueno, pues vuelve y sigue con el guión de Pagafantas, que es lo que estaba haciendo. La pila de platos seguía sin lavar, seguía en el fregadero. No había venido el señor de los Oscar a limpiarlos. ¿Qué supuso el paso del corto al largo, ya cuando empiezas a enfilar Pagafantas? Pues yo sobre todo noté, más que variaciones en cuanto a un rodaje o a manejar presupuestos o lo que sea, noté sobre todo en la escritura, ¿no? Porque no es lo mismo escribir un corto de 10 páginas que escribir una película de 90. Es que no hay un salto solo cuantitativo de tiempo, sino también cualitativo en cuanto a la estructura y todo eso. Me pareció lo más complicado y lo más duro. O sea, escribir me parece particularmente difícil por la cantidad de vueltas que le das a las cosas y siempre se hablaba de los cortos la capacidad de síntesis, ¿no? Que es más difícil sintetizar algo. No. Ni de coña. Para un corto a lo mejor necesitas, con un par de ideas, puedes montar un corto, pero para una película necesitas 70 ideas. Y la verdad es que es la parte donde más complicado lo vi. Luego, yo me lo paso muy bien rodando y me divierto muchísimo en un rodaje, porque además me encantan los actores, me gusta mucho dirigirlos y todo eso. Entonces, yo en rodaje soy feliz porque además hay un meritorio que te persigue con una silla por si quieres sentarte, te traen el café y cosas así. O sea, en la vida no tienes esa capacidad de liderazgo, ni mandas tanto. Entonces, de repente, pues a mí me parecía excepcional que de repente tú hablases y el equipo se calla y te escucha, ¿no? Acostumbrado a la vida, de repente el rodaje tenía ese encanto. Entonces me lo paso muy bien y parece muy divertido y me parece como que hay algo fantástico, y es que de repente algo que has pensado en tu casa, bueno, hablando un poco en la línea de lo que decía antes, algo que has pensado en tu casa de repente coge forma. Yo disfruto mucho cuando con las pruebas de vestuario, por ejemplo, que ves al actor vestirse, pues imaginaos, has pensado cómo es Juan Carlitos en tu casa y de repente aparece Julián López, le ponen la peluca, se pone la camisa vaquera, la cosa esta que parece de guardamarina y cosas de esas, o sea, el plumífero ese, y eso sí que me parece lo más bonito que hay. O sea, que algo que está un solo en tu imaginación de repente se hace plástico. Eso me parece maravilloso. La verdad es que sí me gustaría seguir trabajando en comedia, porque la verdad es que es agradecida, ¿no? O sea, es verdad que lo que decía es que no se valora, pero si haces comedia justamente te ríes de eso, ¿no? Si no se valora, pues nada, pedorreta y ya está. Pero sí que creo que la comedia tiene diversos términos, ¿no? No es lo mismo hacer El Verdugo que hacer Aterriza como puedas. Entonces creo que en ese campo me gustaría moverme siempre, y en el futuro inmediato es lo que me voy a mover, no sé. Yo también escribo para otros, y ahora mismo estoy escribiendo un guión que no tiene director, pero que Diego San José y yo estamos escribiendo, y espero que la siguiente película, yo creo que ya más comedias románticas en una temporada no voy a hacer, porque yo ya hemos llegado al top de pasteleo, ya nada más. No, pero es verdad que de Pagafantas a No Controles había unas ganas de redondear, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Pagafantas quedó más auténtica en el aspecto de que era más cortapega de la vida, de mi vida, o de la vida de mis amigos, o de lo que sea. Y eso le dio como mucha autenticidad. Me parece una película imperfecta por los 4 costados, pero que tiene elementos como muy
muy de conexión, ¿no? Como que tiene elementos como muy de verdad porque son, vamos, que no me gustaría decir, odio el adjetivo fresco, pero creo que se adapta bastante bien o intenta ser un poco eso. De igual manera que No Control es una comedia mucho más clásica, ¿no? Pero que al ser más clásica tiene un lado a veces un poco más mecánico y que no sé. Pero bueno, el caso es que lo que se intentaba era redondear eso, ¿no? Creo que Pagafantas tiene una estructura un poco más caótica, que parece como de situaciones un poco, eso mismo, cortapegadas una detrás de otra, y No Controles, al transcurrir toda una noche, con más personajes, más corales, más complementarios, pues quería ser más redonda en ese aspecto. Pero es verdad que no me gustaría repetir en este subgénero en la siguiente. Pues si no más preguntas, pues te agradecemos mucho tu presencia aquí. Acaba el ciclo, pero bueno, esperamos a pasar. Joder, me acaba el ciclo, la retrospectiva, ya a esta edad que os parece que os hagan una retrospectiva. Podemos hacer un bloque con tus vídeos VHS. Sí, a mí lo que me decepciona es que no pongáis un Fantasma Super Guay 2, porque habría sido... Yo contigo no... Vamos, habría petado esto. ¿Tenéis un VHS en la academia? Sí, claro, lo buscamos. O sea que, pues, vale. para septiembre te hacemos un bloque. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.